Hola, ¿cómo están? Espero en el Señor que se encuentren bien. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel en nuestro canal de YouTube. Y pues sean todos ustedes bienvenidos, a todos los que son congregantes de la Iglesia Bautista Peniel, a familiares, hermanos y amigos de otras iglesias. Sean ustedes bienvenidos y qué gusto que nos acompañen en este tiempo de devocional. Pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo de devocional en las manos del Señor. Padre eterno, te exaltamos porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nos perdones y nos limpies de toda maldad. Arrepentidos te lo rogamos, Señor, y gracias porque en el Señor Jesucristo tú, Señor, nos limpias de todo pecado. Agradecemos tu cuidado, Señor, y las bendiciones que en Cristo Jesús has derramado en nosotros abundantemente por tu Espíritu y tu palabra. Y queremos poner en tus manos este tiempo de análisis de tu palabra, de devocional. Tal vez, Señor, una respuesta, una crítica, un señalamiento, una postura, Señor, un postulamiento en cuanto a lo que ha venido sucediendo en los últimos días en cuanto a el pronunciamiento de la Iglesia Católica Romana en cuanto a situaciones, Señor, de su doctrina, Padre, y pues eso también el cómo como iglesia puede impactar o la respuesta que nosotros como creyentes debemos dar, Señor. Pues, ¿qué sucede, Padre, cuando las leyes de los hombres están por encima de tu palabra? Y es lo que hemos estado viviendo últimamente. Pues pongo este tiempo en tus manos y alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta su última semana, la semana pasada, antepasada, más o menos, hermanos, se dio una noticia en lo que es el ámbito de la Iglesia Católica Romana, donde el Papa Francisco y el cardenal Víctor Manuel Fernández, este último cardenal Víctor Manuel Fernández, es el prefecto dicasterio para la doctrina de la fe, lo que antes se llamaba la Santa Inquisición, y donde antes también Joseph Ratzinger fue precisamente el director de la doctrina de la fe, y Joseph Ratzinger después se volvió papa, Benedicto XVI. Pues ahora Víctor Manuel Fernández y el Papa Francisco emiten una carta, hermanos, en el marco del sínodo celebrado recientemente en Alemania. Es un sínodo que se dio apenas la semana pasada, antepasada, allá en Alemania. Y les voy a leer, hermanos, 7 puntos que al final concluyen en este sínodo. Y dice así: un transexual, haya pasado o no por un tratamiento hormonal o una cirugía de resignación de sexo, puede recibir el bautismo, excepto si este hecho puede generar escándalos público o confusión entre los fieles. Segundo, los niños y adolescentes con problemas de identidad de género, si están preparados y dispuestos, también pueden recibir el bautismo. Tercero, una persona transexual puede ser padrino o madrina de bautismo si existe riesgo de escándalo, legitimación indebida o confusión en el ámbito educativo de la comunidad eclesial. Es mejor no permitir que un transexual sea padrino o madrina de un bautismo. Cuarto, una persona transexual puede ser testigo de un matrimonio. Quinto, dos personas del mismo sexo pueden presentarse como padres de un niño que debe ser bautizado. El niño puede ser adoptado o concebido por otros medios como la gestación subrogada. La única condición es que exista la fundada esperanza de que el niño será educado en la religión católica. Una persona homosexual, punto sexto, una persona homosexual que conviva con otra persona del mismo sexo, podría ser padrino o madrina de un niño que se tiene que bautizar, siempre y cuando lleve una vida conforme a la fe y al encargo que asume. Si esta persona homosexual no solo cohabita con la otra persona del mismo sexo, sino que su relación es estable, en ese caso no podría apadrinar al infante que se va a bautizar. Punto número 7 y último, una persona homosexual puede ser testigo de algún matrimonio. Hermanos, esto es, vamos a decir, resumido los 7 puntos que en la encíclica o la carta que el Papa Francisco primero, y el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, han firmado, hermanos. Y esto es para toda la Iglesia Católica Romana. Ahora, aquí hay algunos puntos, amados hermanos, que de los que les acabo de leer, hay algunos puntos
no solamente que nosotros sabemos que están en contra de la palabra de Dios, sino que son ambiguos. Hay algunos puntos en los cuales no son claros, ¿sí? Ahora, debajo de este video, en la descripción, ahí en la caja de descripción, ustedes van a encontrar un link donde está el documento que firmó el Papa, aunque está en latín solamente por ponerles el antecedente, en la caja de descripción, debajo del video, ahí van a encontrar el link para que ustedes vean el PDF de la carta que firmó el Papa Francisco primero. Y también debajo de este video van a ver este link para otro video en el cual me voy a referir en unos momentos. Todo esto que estamos viviendo, hermanos, es porque la Iglesia Católica Romana, comandada hoy por el Papa Francisco I, no quiere quedarse atrás y quiere ir adelante, hermanos, a la vanguardia en todas las cosas que van sucediendo en el mundo, y esto es una apertura muy amplia en cuanto al ámbito de la sexualidad y por supuesto el movimiento progresista, ¿verdad? Esto sucede, hermanos, como les dije, en el marco de un sínodo que se dio días anteriores, semanas anteriores, allí en Alemania, y esto ha causado mucha conmoción, hermanos, no solamente en el mundo cristiano evangélico, sino también en el mundo católico romano. Pero esto va a suceder, hermanos, siempre que las leyes de los hombres estén por encima de la ley de Dios. Eso es algo interesante. Esto va a seguir sucediendo y va a empeorar cuando las leyes de los hombres estén por encima de la ley de Dios. Fíjense, cardenales y obispos conservadores señalaron en cuanto a esta carta como de carácter confuso, ambiguo y hasta apóstata. Esto le están diciendo, hermanos, cardenales y obispos, por supuesto, de la Iglesia Católica Romana. Vamos a decir, hermanos, la curia romana conservadora no está de acuerdo con la postulación del Papa y la autorización que está dando en cuanto a lo que acabamos de leer. Entonces, estos obispos y estos cardenales señalan el carácter de esta carta como confusa, ambigua y apóstata. Dice que si alguien es transexual y aunque tenga un tratamiento hormonal, puede recibir el bautismo, pero si causa escándalo o confusión, no. O sea, y así hay otros puntos, hermanos. O sea, un transexual puede ser padrino o madrina, pero si alguien se opone, entonces no. Entonces, esto ya queda en el criterio del obispo, del sacerdote, del párroco, del lugar donde se va a bautizar. No están dejando claro la situación. De ahí que la propia curia romana o la línea conservadora de la Iglesia Católica Romana señala esta carta como de carácter confusa, ambigua y hasta apóstata. Por estas declaraciones, fíjense, hermanos, que algunos obispos de la Iglesia Católica Romana han comenzado a ser depuestos, y esto es en el caso, como se ha dado en este caso con un obispo que se llama Joseph Strickland, el cual es obispo de la sede de Taylor en Texas, allá en Estados Unidos. Él fue depuesto, hermanos, porque él declaró abiertamente no estar de acuerdo y señalar todas las malas consecuencias que va a traer esta carta que se firmó por medio de la Santa Sede, es decir, el Vaticano. Ellos no estuvieron de acuerdo y entonces el cardenal Joseph Strickland fue depuesto. Es claro, hermanos, que la firma de esta carta, la autorización de esta carta por el Papa Francisco y el cardenal, el director de la doctrina de la fe, hermanos, ha provocado mucho revuelo, hermanos, gran conmoción y sobre todo, como les decía, en las principales esferas de la Iglesia Católica Romana y en algunos laicos también. Para nosotros, hermanos, los cristianos, esta última carta confirma de nuevo las aberraciones doctrinales que hay en la Iglesia Católica Romana y que se han venido enseñando a través de los siglos. Esto lo confirma, muchas aberraciones. No solo por las posturas de esta carta son de carácter confuso, ambiguo y apóstata, sino que también, hermanos, yo añadiría también que esta carta es pusilánime ante la verdad, es decir, a la verdad de la palabra. Es una clara agenda progresista LGBTQ, perdón, más, y es excesivamente peligrosa para la preservación de la fe y la santidad de la iglesia. No solamente entonces, hermanos, es confusa, ambigua y apóstata, sino que también es pusilánime ante la verdad, es una clara agenda progresista y es excesivamente peligrosa para la preservación de la fe y la santidad en la iglesia de Cristo. Y no soy el único, hay muchos pastores, pero ya les digo, lo interesante es que en el mundo católico, las altas esferas del catolicismo romano, pero conservador, están en contra de esta declaración.
Les decía yo, hermanos, que también ahí en la descripción de este video, en la parte de abajo, además de que ustedes van a poder observar el PDF de donde está la carta en latín que firmó el Papa Juan Pablo y el cardenal Víctor Manuel, también van a observar ustedes otro link que les va a llevar, hermanos, a un video de YouTube, el cual, hermanos, ese video de YouTube lleva por título ¿Pueden ser padrinos las personas homosexuales o trans? Y esto es la respuesta del Vaticano. El autor de este video es el padre José de Jesús Aguilar Valdés, el cual es representante en radio y televisión de la Arquidiócesis de México. Es decir, el padre José de Jesús Aguilar Valdés es la voz autorizada por parte de la Iglesia Católica Romana, es decir, del Vaticano aquí en México, en todo lo que se corresponde a práctica, doctrina, teología y dogma de la Iglesia Católica Romana. Así se llama el video. ¿Pueden ser padrinos las personas homosexuales o trans? Y eso es una respuesta del Vaticano. Y el padre José de Jesús responde a las preguntas de sus feligreses. Él es mexicano, por supuesto, él hace este video. Entonces ponemos ese link, hermanos, abajo de la descripción de este video para que tú puedas observar, ya que las observaciones, los señalamientos y podemos decir tal vez cierta crítica que estaremos haciendo en este video es de acuerdo al video que el padre José de Jesús Aguilar él realizó en cuanto a este tema de la carta o encíclica que el Papa que el Papa Francisco I firmó en cuanto al tema del trans y estas situaciones, hermanos. Y lo que podemos hacer es, tenemos de dos, hermanos. Una es que después de este devocional, tú puedes ir al link del video, ver el video y luego regresar a ver de nuevo este devocional para que puedas entender un poquito más las posturas o lo que estoy comentando sobre esta situación en este video. La otra es que puedes parar aquí, le puedes poner pausa en este momento al video, le das link al video del Padre José de Jesús Aguilar y ves el video del Padre José de Jesús de Aguilar, terminas el video y regresas a este video para que puedas comprender un poquito más en cuanto a los señalamientos bíblicos que queremos hacer o la postura que nosotros queremos dar conforme a esta situación. ¿Ok? Piénsalo, te doy unos segundos para ver si le pones pausa y regresamos o retomamos el tema. ¿Ok? Bueno, ya sea que tú hayas seguido de corrido este devocional o ido a ver el video del Padre José de Jesús de Aguilar, ya tienes un poquito más de concepto. Ahora sí vamos a entrar. Todo esto lo que estamos viendo, hermanos, cuando vemos el video del Padre José de Jesús Aguilar, hermanos, en respuesta a que si pueden ser padrinos los homosexuales o los trans, o si pues, se pueden bautizar o ser testigos en una boda o casarse entre ellos mismos, hermanos, llevaría eso. Yo observo en cuanto al video del padre José de Jesús Aguilar una situación. Primero es que el padre José de Jesús en ningún momento da su propia postura sobre el tema. Él, hermano, simple y sencillamente se mantiene al margen. Él no dio su postura sobre el tema, él no dio su punto de vista, no dijo si está de acuerdo o si está de acuerdo. Por una parte lo comprendo porque él está sujeto a su autoridad, que es, hermanos, el Vaticano. La otra es que precisamente al no dar su propia postura, hermanos, el padre José de Jesús Aguilar solo se sujeta a explicar la carta del Papa, solamente le explica. Algo interesante es que mientras no da su postura y solo se sujeta el padre Jesús Aguilar a explicar la carta, hermanos, no fundamenta ninguna de sus posturas ni de su explicación con las escrituras, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, en este video y en la explicación que da el padre, brilla por su ausencia. En ningún momento se menciona la palabra de Dios, en ningún momento, hermanos, se menciona ningún pasaje bíblico como para dar sostén a lo que el Papa, Francisco I y el cardenal Víctor Manuel están autorizando. No se menciona las escrituras en ningún momento. Lo que sí es que llama la atención es que sí fundamenta los argumentos de la carta con puntos, hermanos, de la ley canónica, lo que se dice el Código del Derecho Canónico Romano, Católico Romano. Valida, hermanos, los puntos que se dan en la carta, valida la carta papal con el Código del Derecho Canónico Católico Romano, hermanos. Entonces, fuera de ir a las escrituras, el padre Jesús Aguilar se va al derecho canónico, hermanos, y es conforme al derecho canónico que él dice, ok, esto se puede hacer porque lo dice el Papa y lo dice el derecho canónico. Nunca da sustento bíblico. Entonces,
El derecho canónico, hermanos, es como precisamente una constitución legal dentro de la Iglesia Católica Romana. Es una ley. Y él incluso en su video menciona que como el derecho canónico no lo menciona, no lo prohíbe, pues entonces tampoco se puede prohibir en la Iglesia Católica Romana. Y esto es evidente, hermanos, porque para ellos las leyes de la Iglesia, es decir, el derecho canónico de la Iglesia Católica Romana, está muy por encima de la palabra de Dios. Es decir, para los católicos romanos, el Papa, el código del derecho canónico, la tradición y los dogmas están muy por encima de la palabra de Dios. Esto se está dando, hermanos, esta situación se está dando cuando las leyes de los hombres están por encima de la ley de Dios. Si tú como jerarca de una iglesia, de una institución, das esas autorizaciones o das esas concesiones, aunque tu derecho canónico te lo pueda permitir porque hay ciertas lagunas en esas leyes, al final de cuentas la Biblia sí lo prohíbe. Y es donde nos damos cuenta que cuando las leyes de los hombres, es decir, código del derecho canónico, se aplica, está por encima de la ley de Dios frente a los católicos romanos. Eso es algo triste, hermanos, porque nosotros, hermanos, como evangélicos, tenemos como postura y como creencia que la Biblia es nuestra máxima autoridad en cuestiones de ley, práctica y creencia, hermanos, ¿sí? Y aún de dogmas de fe, la palabra de Dios es nuestra autoridad. Pero cuando las leyes de los hombres están por encima de la ley de Dios, hermanos, esto que expone el Papa, la autorización que se está dando en lo que yo leí anteriormente, hermanos, si vieron el video lo van a ver, comprenderán más la situación. Pues por supuesto, si el código del derecho canónico de la Iglesia Católica Romana está por encima de la palabra de Dios, pues no habría mucho que discutir según los sacerdotes. Ahora, vamos a ver, hermanos, qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este punto. Quiero aquí mencionar y agregar algunas situaciones que son importantes mencionar. Hermanos, esto, hermanos, en ningún momento es un mensaje de odio. Quiero aclarar ese punto. No es un mensaje de odio. Ni siquiera es un mensaje, hermanos, directo hacia la comunidad LGBTQ+, hermanos. No ese es el punto. Sino aquí la situación es un mensaje en lo cual es, ¿qué está haciendo la cristiandad y qué está haciendo la Iglesia Católica Romana cuando poniendo sus leyes humanas estén por encima de la palabra de Dios? Y esto va a llevar a toda una perdición. Primero a la Iglesia Católica Romana. Y para reflexionar también como cristianos evangélicos, ¿qué es lo que estamos permitiendo y qué es lo que permitiremos dentro de nuestras iglesias? De repente también nosotros podemos tener las leyes humanas, nuestras constituciones dentro como iglesias por encima de la palabra de Dios y podríamos comenzar a darnos concesiones como la Iglesia Católica Romana ya se está dando y empecemos entonces a caer ya en los tiempos de la iglesia apóstata que se menciona en el libro de Apocalipsis. Esto sucede entonces, hermanos, cuando las leyes de los hombres están por encima de la ley de Dios. Nosotros como evangélicos, hermanos, amamos a todas las personas y con el mensaje del evangelio nosotros deseamos que alcohólicos, drogadictos, asesinos, sicarios, homosexuales, transexuales, mentirosos, murmuradores, todos, hermanos, hemos pecado y todos lleguemos al arrepentimiento por medio del Evangelio de Cristo. Nosotros amamos, hermanos, así como Cristo amó al ladrón, amó también al maldiciente, al murmurador, al borracho, hermanos, al fornicario, al adúltero, también Cristo amó al homosexual, amó al transexual, nos amó a todos, hermanos. Entonces nosotros les amamos también, pero dentro de la línea de lo que la Biblia marca y es el conocimiento del Evangelio, el arrepentimiento de nuestros pecados y la transformación en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver en cuanto a lo que se está dando, esas licencias que ya está dando la Iglesia Católica Romana, ¿qué es lo que dice la Escritura? Vamos a ver un primer punto. En cuanto al bautismo, hermanos, Juan Bautista exhortaba a los judíos primero al arrepentimiento de pecados y luego a bautizarse. Juan Bautista no bautizaba infantes ni a nadie fuera de su propia voluntad. Fíjense, Mateo 3, versículo 11, si van conmigo allá a las escrituras, Mateo 3, versículo 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, el Juan Bautista cuando comenzaba a bautizar, hermanos, él bautizaba pero con el mensaje del arrepentimiento de pecados.
Y cómo se va avanzando. Estamos viendo en el Nuevo Testamento cómo progresa, hermanos, y el desarrollo del bautismo que nosotros como cristianos podríamos estar practicando. Y luego, como punto número 2, el apóstol Pedro, hermanos, en su discurso del día de Pentecostés, exhortó a los judíos a arrepentirse y después a bautizarse. Otra vez, el apóstol Pedro en el discurso del día de Pentecostés exhortó a los judíos y a todos los que estaban ahí del mundo conocido a arrepentirse de sus pecados y después a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro no bautizaba en ese momento infantes, ni tampoco se bautizó nadie que hubiera comprendido el Evangelio de Cristo y que Cristo era el Salvador y que tendría que haberse arrepentido. Nadie se bautizó sin haberse arrepentido. Entonces, vamos al libro de los Hechos. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice la Escritura: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí estaba en desarrollo la cristiandad, hermanos, y entonces ahí es cuando nace la iglesia, y entonces la iglesia siempre para bautizarse tuvo que haber escuchado el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Esto es lo que predicó Pedro allá afuera del pórtico de Salomón, hermanos. Entonces, esto es lo que se fue enseñando, hermanos, desde que nació la iglesia, y para que uno pudiera bautizarse tendría que encontrar el arrepentimiento de sus pecados, no seguir siendo igual, sino encontrar el arrepentimiento de sus pecados. Por lo cual, hasta ahorita, estos dos primeros puntos contradicen, hermanos, o invalidan, si la palabra de Dios estuviera por encima de las leyes de los hombres, invalidarían esta carta que está dando el máximo jerarca de la Iglesia Católica Romana. Tendría que invalidarlo si la palabra de Dios estuviera como la primera base de autoridad, ¿ok? Y luego vamos viendo el punto 3 en cuanto al bautismo. El apóstol Pablo, hermanos, usa el término bautismo para señalar la identificación del apóstol Pablo, ¿verdad? Para señalar la identificación del creyente con la obra redentora de Jesucristo. Es decir, del apóstol Pablo menciona que en su muerte el creyente se renuncia al pecado porque está muerto al pecado, y en la resurrección reconoce que tiene nueva vida en Cristo. Eso lo vamos a ver en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice la Escritura: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así que, hermanos, aquel que se bautiza tiene que tener plena conciencia de sus pecados, haber encontrado en Cristo a su único suficiente Salvador, identificarse con su muerte y resurrección, y al identificarse con la muerte y resurrección de Cristo es, hermanos, estar muertos al pecado y levantados a nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien se entregó por nosotros. Es considerarnos o identificarnos con Cristo en su muerte y resurrección, no seguir de la misma manera pecando como la Iglesia Católica deja entrever. ¿Ok? Entonces, esto contradice lo que la Iglesia Católica de alguna manera está dando concesión en sus leyes humanas, hermanos. Y si la Biblia fuera la máxima autoridad para el mundo católico romano, o cuando menos el Vaticano, pues ya la Biblia no estuviera dando estas concesiones que el máximo jerarca de la Iglesia Católica Romana está dando. Esto es en cuanto al bautismo, y puede haber más versículos, hermanos, pero en cuanto al bautismo, esto es así. Las personas que se bautizaban encontraban primero el arrepentimiento de sus pecados, y ya una vez desarrollado y creciendo la Iglesia, los que se bautizan, y hasta el día de hoy los que nos bautizamos, hermanos, nos bautizamos habiendo encontrado a Jesús como único y suficiente Salvador. Nos hemos identificado con su muerte y resurrección, muertos al pecado y vivos a nueva vida para Cristo, para Dios y para Cristo Jesús, quien se entregó por nosotros. No seguir pecando ni viviendo de la misma manera como vive el mundo. Ahora, eso es en cuanto al bautismo. ¿Qué dice las Escrituras en cuanto a las relaciones conyugales? Hay muchas cosas que decir, pero vamos a verlo conforme a las Escrituras, ¿ok? Dejemos que la Biblia hable, hermanos. Entonces, en cuanto a las Escrituras, las relaciones conyugales, hermanos, según la Biblia en Génesis 1:27, Dios creó varón y hembra los creó. Génesis 1:27, no hay vuelta de hoja, hermanos. Para las relaciones sexuales o conyugales, Dios creó varón y hembra los creó. Es palabra de Dios.
¿ok? Varón y hembra los creó. De ahí que no hay concesiones fuera de la palabra de Dios. Punto número 2. Dios creó la institución del matrimonio desde el principio entre varón y hembra. Ese es el diseño original. Génesis 2:24 dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ya una sola carne. Dejará el varón, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aquí está otra vez hablando el diseño original para el matrimonio y para las relaciones sexuales, hermanos. Dios lo diseñó entre varón y hembra. Así lo diseñó el Señor, ¿ok? El Señor Jesucristo incluso, hermanos, confirmó el diseño original para el matrimonio y las relaciones sexuales. Fíjense, vayan conmigo a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6, dice el texto. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y está hablando del ámbito conyugal y matrimonial, hermanos, aún de la vida sexual. El Señor Jesucristo confirmó que Dios diseñó la sexualidad y el matrimonio, hermanos, dentro de lo que es el ámbito familiar, y es varón y hembra los creó, y es ahí de donde surge la familia, hermanos. Es el diseño de Dios, no es el diseño del hombre, no es el diseño del mundo, no es el diseño de Satanás, es el diseño de Dios. Varón y hembra los creó. Y otra vez, las concesiones que se están dando ya desde el Vaticano para la Iglesia Católica Romana no se pudieran dar si ellos pudieran por ley primaria, hermanos, la palabra de Dios y no sus propias leyes, el derecho canónico. ¿Ok, hermanos? Para evitar la fornicación, el apóstol Pablo mandó a respetar el matrimonio entre varón y mujer. Fíjense, 1 Corintios capítulo 7. Versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Así que, hermanos, desde ahí otra vez el apóstol Pablo está manifestando abiertamente que el matrimonio y las relaciones sexuales, hermanos, están diseñados entre varón y hembra. Aquí no hay nada que discutir. Así es la palabra de Dios. La unión, hermanos, de la iglesia con Cristo es una analogía entre el matrimonio. Eso es algo interesante. La unión de la iglesia con Cristo es una analogía al matrimonio. Fíjense, vayan conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25, dice la Escritura. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así que la propia relación, hermanos, conyugal, matrimonial, hermanos, es un espejo, hermanos, de la relación de Cristo con la iglesia. Y si la iglesia, el matrimonio es un espejo de la relación de Cristo con la iglesia, nosotros no vamos a empañar ese espejo con pensamientos humanos, ni con leyes humanas, hermanos. Punto número 6. Los que servimos al Señor debemos ser fieles en el matrimonio y ser ejemplo, hermanos, en ese punto del matrimonio. 1 Timoteo capítulo 3, van conmigo a 1 Timoteo capítulo 3, primero el versículo 2 y luego el versículo 12. Hablando para los que van a ser pastores, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Ok, hermanos? Y dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo pudiera cuidar de la iglesia de Dios? Así que, hermanos, aún dentro de esto, los que servimos al Señor, aquí le llama obispo, pastores, como se le llame ahí al ministro de culto, hermanos, aún es la relación entre el esposo y la esposa, varón y hembra. Aún para los diáconos sirviendo en la iglesia, en el versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su casa y sus hijos. Otra vez, marcando el punto de que la relación conyugal y el matrimonio es entre varón y hembra. Ese es el diseño divino, hermanos. Otra vez, si las leyes de los hombres están por encima de la palabra de Dios, nos vamos a dar concesiones que van en contra del diseño de Dios y por supuesto en contra de la palabra del Señor. Ahora, vamos, ya vimos en cuanto al bautismo, ya vimos en cuanto al matrimonio y a las relaciones sexuales. Ahora vamos al tercer punto, que es en cuanto a la santidad del creyente y la iglesia.
estos puntos de permitir esas concesiones que ya vieron en el video o que van a ver en el video del padre José de Jesús Aguilar o que van a ver en la encíclica o la carta del Papa en cuanto a los temas que ya tocamos, hermanos. Esto, hermanos, tiene que ver mucho también con la santidad de la iglesia y con la santidad del creyente. Primero, hermanos, otra vez, en una cuestión neotestamentaria, Juan Bautista reprendió al rey Herodes por su pecado de incesto, pues tenía por mujer la esposa de su hermano. Eso es algo interesante. Fíjense, vamos a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Dice Lucas 3, versículos 7 al 8, dice el texto, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados, por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y luego, eso lo dijo, hermanos, al pueblo de Israel, señalando el pecado. Y luego si nos vamos nosotros al versículo 19, dice el texto, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esto, encerró a Juan en la cárcel. Es decir, Juan señaló el pecado del rey Herodes porque tomó por mujer a Herodías, que era la esposa de su hermano de Herodes, es decir, había un tipo de incesto, era fornicación, había inmoralidad sexual, hermanos. El punto es la inmoralidad sexual. En cuanto a eso, Juan Bautista, el que bautizaba, señalaba la inmoralidad sexual. Eso es algo interesante. Ahora, punto número 2. El Señor Jesucristo condenó el adulterio, la fornicación y el divorcio. Fíjense, otra vez Mateo 5, versículo 32. Mateo 5, versículo 32, dice el texto, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, hermanos, para Dios no es grato, hermanos. Dios no diseñó el matrimonio para los divorcios. Dios no diseñó la relación sexual fuera del matrimonio u otras cosas. Al final, la inmoralidad sexual es algo que también, hermanos, el Señor Jesucristo señaló. Cristo, hermanos, un punto, vamos subiendo de tono. Cristo es nuestra Pascua. Cristo, hermanos, es nuestra Eucaristía. Vean cómo la Iglesia Católica habla de la Eucaristía, cuando para ellos en la transustanciación, cuando se consagra la hostia, hermanos, cuando se consagra la Eucaristía, para ellos, hermanos, su creencia es que literalmente la hostia se convierte, hermanos, en el cuerpo de Cristo, y el vino se convierte en la sangre del Señor, y comes y bebes del Señor Jesucristo. Si Cristo es nuestra Pascua, ¿por qué entonces la santidad de Cristo es, hermanos, pisoteada con leyes de los hombres? 1 Corintios 5, versículo 7. Vayan conmigo a 1 Corintios 5, versículo 7. 1 Corintios 5, versículo 7, dice el texto, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, todos los que leen su Biblia, hermanos, 1 Corintios 5 habla de un caso de inmoralidad juzgado, inmoralidad sexual. Así que no podemos nosotros, hermanos, unir la inmoralidad sexual junto con lo que es la Eucaristía o la comunión entre Cristo y la iglesia. Esto no debe ser posible. Y sigue subiendo el tono, hermanos, de la palabra de Dios. La iglesia no debe tener ni recibir en comunión a quien quiere seguir viviendo en pecado, y eso incluye los pecados de inmoralidad sexual. Aquí estamos en 1 Corintios 5, versículo 11. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. No se puede tener comunión con aquella persona que quiere seguir viviendo en ese pecado, y aquí el tema es la inmoralidad sexual. Capítulo 6, versículo 9 dice el texto, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais alguno en el pasado, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos,
El arrepentimiento y la fe en Cristo nos obligan a dejar el pecado, pues ya fuimos lavados, justificados y santificados. Cualquier rito religioso dentro de la, vamos a decir, de la línea cristiana, no se puede efectuar si no hay arrepentimiento de pecados, si no se tiene a Cristo como Redentor y Salvador y si no estamos dispuestos a una transformación en nuestra vida, porque ya fuimos lavados, justificados y santificados. Cualquier otra práctica fuera de esto, hermanos, por supuesto, no es el Evangelio, no es el Evangelio de Cristo. La Biblia enseña, hermanos, que tenemos que renunciar a todo pecado de inmoralidad sexual. 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Entonces la Biblia manda, exhorta, exige que huyamos de la inmoralidad sexual. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos invitar a alguna persona que no se ha arrepentido, que no tiene a Cristo como Salvador y que no tiene la disposición de transformarse de una vieja vida a una nueva vida en Cristo, animarle o invitarle a realizar ritos cristianos, llámense sacramentos, llámense ordenanza, como se les llame, si no ha habido un arrepentimiento y si no te tiene a Cristo como Salvador y Redentor y una disposición de transformarse en esa vida? No es lo bíblico, hermanos. Por último, la institución del matrimonio debe ser sagrada y respetada, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 4 dice, honrosos en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Otra vez, inmoralidad sexual. Hermanos, al final de cuentas, esto que nosotros leímos, ustedes vieron en el video, podrán ver después, hermanos, con la carta y el video, hermanos, es en contra de las Escrituras. Reitero otra vez, hermanos, repito, esto no es un mensaje de odio, esto no es un mensaje en contra de la comunidad LGBTQ, hermanos, esto no es en contra de nadie que practica eso, no es el punto. El punto es, pensando en la Iglesia Católica Romana y su máximo jerarca, mientras ellos tengan su código canónico romano y al Papa por autoridad, pero muy por encima de las Escrituras, se van a seguir dando concesiones que en vez de llevar a Cristo los van a alejar. Y se corre el peligro de que no solamente la Iglesia Católica Romana, sino otras iglesias en el mundo como la Iglesia Evangélica, la Iglesia Protestante, cualquier otro tipo de iglesia que se denomina cristiana, dándose esas concesiones porque las leyes humanas son más importantes o están por encima de las Escrituras, vamos a llevar a la iglesia a la perdición. De ahí que estamos abriendo la puerta a la iglesia apóstata de los últimos tiempos. Esto sucede, hermanos, precisamente otra vez cuando las leyes de los hombres están por encima de la ley de Dios. ¿Ok? El derecho canónico, hermanos, son leyes como tal, son leyes humanas, hermanos, y esas son las leyes católicas romanas y tienen que seguir todos los que confiesan la fe católica romana. Pero para nosotros, primero es la Escritura, después la Escritura, hermanos, y hasta el último, la Escritura. Ok. Les decía, este no es un mensaje, hermanos, contra la comunidad LGBTQ, ni tampoco es un mensaje de odio. Ya les dije, les amamos así como amamos al borracho, al adicto, al mentiroso, al fornicario, al adúltero, al ladrón, ¿sí? Al estafador. Y cuando les hablamos de Cristo se arrepiente, nosotros les abrazamos, hermanos, como hermanos en Cristo, ¿ok? ¿Qué hacer cuando las leyes de los hombres están por encima de la de Dios? Bueno, ora por aquellos que se están desviando, sea el papa, un obispo o tu pastor. Es lo primero que tienes que hacer. Cuando veas que alguien está poniendo sus leyes por encima de la palabra de Dios, ora por ellos, ora por esa persona, ya sea el papa, sea un obispo o tu propio pastor. Mantente firme en doctrinas y prácticas que están filtradas por las Escrituras. Que sea la Biblia la que te diga la que sí puedes practicar y lo que no debes practicar y creer. Coloca las Escrituras por encima de tu experiencia cristiana, posición o autoridad eclesiástica, denominación o postura teológica. Repito este punto. Coloca las Escrituras por encima de tu experiencia cristiana, posición o autoridad eclesiástica o denominación o postura teológica. Es importante. Comprender que en estos tiempos el mundo y Satanás están trabajando e infiltrándose en las filas de la Iglesia de Cristo para socavarla, nos va a ayudar a orar con más firmeza, hermanos, y a hacerle frente con las armas y las milicias que el Señor Jesucristo nos dio. Combatir firmes en la fe teniendo como principal arma de argumento la palabra de Dios para podernos proteger de
todo error doctrinal, teológico, herético y apóstata. Es decir, estudia la Biblia, analiza la Biblia, atiende los discipulados de tu iglesia. Profundiza en la palabra de Dios para que no seas distraído o confundido o te pierdan en la fe. No nos moldearemos a este mundo, sino que nos debemos transformar a la imagen de Cristo según su palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Romanos 12:2. La iglesia evangélica, este es un punto importante y lo repito, la iglesia evangélica recibe a toda persona que, arrepentida, está dispuesta a dejar el pecado y llevar una vida nueva en Cristo. Sea fornicario, mentiroso, ladrón, adúltero, homosexual, transexual, murmurador, alcohólico o adicto, etc., son recibidos en los brazos y en el seno de la iglesia siempre y cuando estén dispuestos a arrepentirse, abracen el evangelio de Cristo y quieran sujetarse a las normas bíblicas. Ahí es cuando abrimos los brazos a toda persona que viene a buscar a Cristo con arrepentimiento. Por último, hermanos, quiero terminar esta reflexión, hermanos, que titulamos Cuando las leyes de los hombres están por encima de la ley de Dios. Quiero terminar esta reflexión con este texto bíblico y luego termino orando. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Oramos. Señor, pues, Padre, queremos rogarte, Señor, que por medio de tu Espíritu, palabra, redargullas en el corazón de toda persona que está en autoridad, Señor, sobre todo eclesiástica, y que no esté comprendiendo ni sujetándose a tu palabra, sino que dirigiéndose por su propia sabiduría y por su autoridad o jerarquía espiritual, esté desviando, torciendo o perdiendo a la grey, Señor. Llámese papa, llámese obispo, llámese pastor, llámese lo que sea, Señor. Quien sea, Padre, te pedimos que por medio de tu palabra y tu Espíritu redargullas, Señor, de este pecado tan grave y des camino, Señor, para que, sabiendo que tú nos pedirás cuentas de aquellas ovejas que estamos cuidando, Señor, podamos entregarte buenas cuentas en todo lo que refiere a práctica y creencia, y esto incluye, Padre Celestial, la sexualidad, el matrimonio y el pecado de la inmoralidad sexual. Te rogamos también para que tu iglesia, a la verdadera iglesia, a la iglesia de Cristo, a los que se han arrepentido de sus pecados, a los que tienen a Cristo como único y suficiente Salvador, los que tienen por morada del Espíritu Santo en su vida, Señor, y leen tu palabra, que nos des dirección, Señor, para que podamos discernir precisamente estos deslices que a veces se dan en las autoridades eclesiásticas, Señor, y podamos sujetarnos y mantenernos en tu palabra que es santa y eterna. Por lo demás, Señor, te pedimos que por esta generación, Señor, que si no tenemos cuidado, todos los que estamos, Señor, en responsabilidad en una iglesia, Señor, cristiana, Padre Celestial, que obres en nosotros, Señor, porque es tan grande nuestra responsabilidad que con las concesiones que nosotros comencemos a dar con leyes humanas que nosotros estemos pronunciando, entonces nosotros, Señor, estemos llevando a perder aquellas ovejas, Señor, que tanto amaste y por las cuales, Señor, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, derramó su sangre, Señor, a causa de nuestros pecados, Padre. Pues ayúdanos a reflexionar, Señor, no solamente en esas cuestiones de ámbito sexual, de inmoralidad sexual y otras cosas, sino en todas las áreas que como creyentes tenemos que ser responsables delante de ti, y antes de irnos a las leyes humanas y a crear nuestras propias leyes, Padre Celestial, sujetarnos a tu ley que es santa y eterna y perfecta, Señor. Lo ponemos en tus manos y te volvemos a pedir por todas aquellas tantas almas, Señor, que obedeciendo, siguiendo esta carta o encíclica que dio o firmó el máximo jerarca o la máxima jerarquía de la Iglesia Católica Romana en el Vaticano,
por tantas almas que se están perdiendo o estarán por perderse, Señor. Ten misericordia. Y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, espero que esto haya sido no nada más de ánimo, sino una instrucción, pero también una reflexión para como iglesia, el que nos estamos dando como concesión nosotros. Ya no nada más la Iglesia Católica Romana, hermanos. Nosotros nos damos nuestras propias leyes, nosotros tenemos nuestras propias concesiones y tenemos que darnos cuenta que fuera de llevar a Cristo nos podemos estar perdiendo unos a otros. Los espero, hermanos. Nos vemos el próximo domingo a 11 de la mañana. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones.